días. Mi nombre es Adriana García, cargo de médico forense, vengo del Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente de la Fiscalía General del Estado. Me he encomendado la labor de exponer acerca del trabajo pericial que realizan los médicos forenses en relación a los casos contemplados en la Ley 348, que tiene una referencia desde el año 2013. Para empezar, el Instituto de Investigaciones Forenses es un órgano dependiente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, en el sentido administrativo financiero. Sin embargo, todo el trabajo pericial científico que realiza el Instituto de Investigaciones Forenses está contemplado bajo las normas de autonomía e imparcialidad, a pesar de depender del Ministerio Público. Las pericias que se realizan en el Instituto de Investigaciones Forenses están realizadas a requerimientos fiscales y órdenes judiciales, principalmente para coadyuvar el trabajo del Ministerio Público en los casos de investigación de delitos. Las funciones y los objetivos principales de todas las pericias realizadas en el Instituto de Investigaciones Forenses principalmente están dirigidas a la investigación, al análisis objetivo y científico de indicios e evidencias, asimismo la adopción de personas, todos estos elementos, los cuales están dentro de un proceso de investigación de probables hechos delictivos. Estos estudios periciales están realizados o solicitados por las autoridades fiscales y judiciales con el fin de tener elementos objetivos que puedan ayudar a la reconstrucción de la verdad histórica de los hechos. El Instituto de Investigaciones Forenses actualmente cuenta con varias especialidades peritos en el área de las ciencias forenses, principalmente medicina forense, biología forense, toxicología forense, genética forense, criminalística, documentología, fotografía forense y otras ramas. Estos peritos, principalmente en medicina forense, se encuentran presentes en todos los departamentos de Bolivia, en las ciudades y en algunas provincias determinadas. Y los laboratorios clínicos y criminalísticos se encuentran concentrados principalmente en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Potosí. Actualmente la casuística que atiende el Instituto de Investigaciones Forenses se encuentra en aumento, ya que existe una gran afluencia de requerimientos fiscales y órdenes judiciales para la realización de varias pericias, principalmente los laboratorios que están centralizados en la ciudad de La Paz son los que tienen mayor casuística para el procesamiento de evidencias, indicios de índole, tales como homicidios, agresiones sexuales, etc. Una de las áreas que representa un gran porcentaje de demanda en la solicitud de pericias es el área de medicina forense, de las cuales las personas que solicitan esta valoración, esta intervención para el médico forense, son personas con antecedentes de agresiones físicas y sexuales. Y de esta población que solicita las valoraciones médico-forenses, un gran porcentaje, más de la mitad, es la población femenina. Actualmente, por el hecho del incremento en los casos de violencia, principalmente a la mujer, Bolivia ha creado una ley, la Ley 348, que corresponde a la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en la cual están tipificadas las formas de violencia física, psicológica, sexual y otras para fines investigativos.
La ley 348 no solamente abarca la participación de jueces, fiscales, abogados o policías, también abarca la intervención de peritos en las áreas forenses, tales como medicina forense y psicología forense. En la estructura de la ley 348 existen artículos que están especificados en los cuales indican la intervención del personal de salud, tales como hospitales, clínicas, centros de salud, y además la intervención de peritos en la área de medicina forense. Es así que el artículo 20 de la ley 348 indica que debe existir, que se debe implementar un protocolo único de detección, atención y referencia de la violencia. Dicho protocolo de uso exclusivo del personal de salud, tanto del Ministerio de Salud y Deportes y del Ministerio Público. El artículo 65 de la ley 348 es la que prácticamente especifica cuál es el procedimiento que debe tomarse para una valoración médica y una valoración médico-forense. Especifica cuál es la intervención de los centros de salud acreditados y de los expertos en las ciencias forenses. Es así que el artículo 65 indica que una mujer que haya tenido un antecedente de agresión física o sexual debe ser valorada en cualquier centro de salud acreditado por el Ministerio de Salud a través de instrumentos, cuáles son el protocolo único de salud integrado y el formulario único o certificado único, los cuales deberán ser presentados a un experto médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses, en este caso, el cual deberá analizarlo con el fin de ver si corresponde una homologación o no de este certificado como un indicio o evidencia de agresión física. El artículo 95 indica que cualquier certificado médico expedido en cualquier centro de salud acreditado puede ser parte de un proceso de investigación tomado como una prueba documental. Asimismo, el informe de un psicólogo o de trabajo social también tendrá el mismo peso como una prueba documental dentro de un delito de agresión física o sexual. Ya entrando más en lo que es el campo del médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses, al momento de actuar bajo las normas de la ley 348, actualmente el médico forense interviene de dos formas con respecto a las intervenciones por esta ley. La primera forma es valoración de personas víctimas de agresiones físicas o sexuales bajo requerimiento fiscal u orden judicial. Y la segunda forma de intervención del médico forense dentro de la ley 348 sería la realización de pericias a requerimiento fiscal u orden judicial en los que nos solicitan la homologación de certificados. Es decir, en la primera, nosotros, los médicos forenses, intervenimos valorando directamente a la paciente, a una persona víctima de agresión física o sexual. Y la segunda forma de intervención es realizando un peritaje con respecto a un certificado médico expedido en un centro de salud del Ministerio de Salud, vale decir, certificados médicos por médicos que no son forenses y que han atendido a una paciente que ha sido víctima de agresión. Entonces, esta pericia es la que, por decir, la novedad dentro de la ley 348. Vamos a pasar a analizar cada uno de estos dos elementos o de estas formas de intervención médico-forense. El primero, la valoración médico-forense directa de la persona. Para valorar a una persona que haya sido víctima de agresión física o sexual, debe existir inicialmente un requerimiento fiscal u orden judicial. Esto quiere decir que los médicos forenses no podemos actuar ni realizar valoraciones médicas a solicitudes verbales de las mismas personas interesadas.
todo debe venir a través de un requerimiento fiscal judicial. Estos requerimientos deben ser específicos y deben contemplar puntos de pericia para realizar diferentes valoraciones. Esto quiere decir, por ejemplo, para lesiones físicas, el punto de pericia que deberá solicitar la autoridad es un examen físico o de lesiones. Cuando la persona ha sido agredida física y sexualmente, principalmente, el requerimiento fiscal o el juez deberá especificar la realización de un examen médico forense ginecológico o proctológico y también la toma de registros. Esta parte de los requerimientos fiscales o los judiciales es la parte primordial para que el médico forense cumpla sus funciones y realice un examen específico tomando o no tomando muestras. El examen médico forense está estructurado en dos pasos, en dos partes. Una que es el interrogatorio de la víctima, indicándonos, preguntando los datos generales, tales como fecha, hora, persona agresora y si ha habido algún tipo de sintomatología específica tras la agresión. Esa es la parte del interrogatorio. La segunda parte, y la que es más importante en la valoración médico-forense, es el examen físico de la persona agredida, en la que, previa explicación del procedimiento realizado a la paciente, se le pide que colabore con la exposición de los segmentos del cuerpo para revisar la presencia o la ausencia de lesiones. Estas lesiones pueden ser heridas, pueden ser equimosis, quemaduras, surcos, cortaduras, dependiendo de la agresión. Y estos elementos encontrados al examen externo de la paciente deben ser registrados de forma objetiva, vale decir que se anota lo que se ve en el momento. El examen físico médico legal tiene ciertas características que deben estar tipificadas, bien registradas en cada uno de los certificados. El examen médico debe ser completo, vale decir que deben realizarse cara, cuello, tórax, abdomen, pecho, manos, miembros superiores y inferiores para determinar si existe o no existe lesión. Debe ser objetivo, esto quiere decir que se anota todo, se registra todo lo que se ve en el momento. Y debe ser detallado, esto quiere decir que cada una de las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima deben estar correctamente descritas con tamaños, ubicaciones, características de cada una de las lesiones. Esto más que todo para dar elementos objetivos de la existencia de alguna huella que indique que se haya producido por algún tipo de violencia. Más que todo, como se dijo más antes, esto es para brindar al Ministerio Público datos objetivos para la investigación de hechos presuntamente delitos. El documento elaborado por el médico forense es el certificado médico forense, puede ser el certificado de estado físico o un certificado ginecológico dependiendo de lo que solicite la autoridad. Y las partes del certificado médico forense que actualmente se están cumpliendo en el Instituto de Investigaciones Forenses son las siguientes. La primera es una presentación del médico forense y a qué orden está cumpliendo la valoración. La segunda parte son los antecedentes en los que se anotan el interrogatorio, todos los datos que se ha obtenido del interrogatorio mencionado. La tercera parte ya es el examen físico de la persona anotando todos los hallazgos al examen externo, de
forma completa, concisa, con tamaños, ubicaciones, formas correctas. La cuarta parte es la de conclusiones en las que se tipifican los diagnósticos, se colocan los diagnósticos, qué es lo que tiene la paciente, qué lesiones tiene. Y en la misma sección, en caso de que no se pueda ver ninguna lesión al exterior de la paciente, podemos, pero que refiera dolor, podemos pedir algunos exámenes complementarios, tales como radiografías, tomografías, más que todo esto para investigar la presencia de lesiones internas que no se la pueda ver en el examen externo. Y la última parte corresponde a la incapacidad médico-legal, que generalmente en la mayoría de los casos está expresada en números, y esta es la parte más importante para las autoridades fiscales, ya que según la cantidad de números, la cantidad de días de incapacidad, ellos van a encuadrar en lesiones graves, lesiones leves, lesiones graves. Aquí es una valoración directa de una paciente con una persona con antecedente de agresión física o sexual. Por repitiendo, la valoración debe ser objetiva, debe estar sustentada científicamente, vale decir que los días de incapacidad deben estar acorde a las lesiones que tenga una persona. Si tiene una equimosis o una exposición, debe estar acorde a las características de las mismas, vale decir que no podemos dar más días de incapacidad por una lesión que sea superficial. Y además, este estudio debe ser complementado, como se ha indicado, con otros exámenes complementarios de gabinete o interconsultas con especialistas. Los instrumentos de actuación para la valoración médico-forense en caso de víctimas de violencia sexual o física es el protocolo único de atención médico-forense en casos de violencia, el cual está en proceso de implementación. La cobertura en la atención médico-forense del Instituto de Investigaciones Forenses desde hace unos meses atrás ha cambiado. Actualmente existe atención médico-forense las 24 horas del día, los 365 días del año. En los lugares que existen médicos forenses, vale decir, en capitales de los departamentos y algunas provincias. Y principalmente la actuación médico-forense es gratuita. La segunda forma de intervención del médico forense es a través de los requerimientos fiscales u órdenes judiciales que solicitan homologación de certificados médicos realizados por médicos no pertenecientes al IDIF. Actualmente llegan bastantes solicitudes de homologación de certificados médicos de distintos lugares del país, de provincias, de cantones, donde existen centros de salud. Sin embargo, actualmente el procedimiento de homologación aún se encuentra en proceso de análisis y investigación, ya que, como se había dicho anteriormente, en el artículo 65 de la 348 indica que para realizar la homologación de certificados debe existir un protocolo único de salud integrado y además un certificado único o formulario único que debe ser llenado por los médicos. Y estos documentos están elaborados, sin embargo, se encuentran en proceso de computarización. Ante esta propuesta de esta ley, el Instituto de Investigaciones Forenses, a través de los médicos forenses, han elaborado una serie de protocolos y conceptos con respecto al protocolo único de salud integrado y con respecto al certificado único que debe ser objeto de homologación. Estos instrumentos al momento se encuentran en fase de validación de las autoridades correspondientes
Sin embargo, se va a presentar a continuación los elementos que han sido tomados en cuenta para la estructuración de estas propuestas, enfatizando las definiciones y justificaciones para cada uno de los puntos a señalar en el proceso de homologación de certificados médicos. Para empezar, se define lo que es homologar. Para la Real Academia Española, que es una fuente de consulta internacional, homologar significa equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas, registrar y confirmar, contrastar. Esto quiere decir que la homologación no solamente significa poner un sello de visto bueno, sino que también incluye un proceso de confirmación, de contrastar o corroborar datos de una fuente, de un documento con un objeto de estudio. Entonces quiere decir que tenemos un elemento a estudiar con un documento previo de descripción al cual la persona debe corroborar si los datos en ese documento previo son correctos, son válidos y si se encuentran bien descritos para finalmente ver si corresponde a la homologación o no. Sin embargo, se recalca de que el concepto de homologar incluye el hecho de confirmar, de contrastar y de equiparar, lo que significa que se debe corroborar o hacer una nueva revisión del objeto en estudio. La aplicación de esta definición en cuanto al área de medicina forense y la homologación, el término de homologación de certificados médicos, por consenso nacional de médicos forenses, se ha llegado a la siguiente definición para EGIDIF, tomando en cuenta que se debe analizar un documento y también se lo debe corroborar. La definición para EGIDIF de homologación es la certificación por médico forense de EGIDIF de una persona víctima de violencia contemplada en la Ley 348, tomando en cuenta el certificado médico o formulario único elaborado en un establecimiento de salud público o privado acreditado y remitido por orden judicial con registro fiscal, realizando la valoración médico forense en la víctima para confrontar los hallazgos de lesiones con el registro en el formulario único a homologar. Es decir, que la homologación comprende un proceso de corroboración de los hallazgos en la valoración del médico forense con los hallazgos de lesiones descritas en el certificado realizado por un médico fuera del Instituto de Investigaciones. Puede ser por un médico de provincia, de algún centro de salud, de algún hospital. Los elementos enviados para homologación, los que llegan con requerimiento como objeto de estudio del médico forense y objeto de pericia, generalmente son informes médicos en los formatos del certificado del colegio médico, son informes médicos en hojas membretadas, notas médicas en hojas simples, recetarios con notas médicas. Al momento tenemos todos estos elementos que nos solicitan que los homologuemos, sin embargo, no existe aún un consenso acerca del formulario único de admisión. Entonces, todos estos elementos no estarían incluidos, por decirlo así, en lo que es la ley 348 en el artículo 65, porque no están todavía revisados en los formularios únicos. ¿Qué es cuando nos llega este tipo de requerimientos? ¿Qué es lo que el médico forense revisa? Cuando tenemos un certificado de un colega que lo ha revisado en otra oportunidad, ¿qué es lo que el médico forense ve para decir si corresponde, no corresponde el diagnóstico? Lo que se revisa es más que todo cuándo ha sido la fecha de emisión, la fecha de valoración por el médico clínico de algún hospital y la fecha de la valoración médico-legal, ya que entre el tiempo es la variable que actúa sobre las lesiones
determinando su curación. Vale decir, que si una persona ha sido revisada el 1 de diciembre por una agresión del 15 de noviembre, obviamente las lesiones han tenido desaparición porque el periodo es de 2 semanas. Y peor si el médico forense lo ve después de un mes. Son elementos que debemos analizar para ver la probabilidad si todavía se puede ver una lesión o no. Se analiza la descripción y tipificación de las lesiones, es decir, si corresponde, si es una herida, si es un hematoma, una equimosis, ya que dependiendo del tipo de lesión va a depender de la discapacidad. Y principalmente también se analiza la congruencia del contenido del certificado, ver que las fechas den acorde a los hallazgos del médico clínico. Aquí tenemos algunos ejemplos de certificados médicos, los cuales llegan con requerimientos de homologación. Por ejemplo, este certificado vemos que está detallado por regiones, está descrito por regiones. Sin embargo, en la parte de descriptiva de la cara indica la presencia de una exposición. Y en la parte del diagnóstico indica la presencia de una herida contusa, siendo las definiciones médico-legales y en medicina general, una exposición es distinta a lo que es una herida contusa, ya sea en el mecanismo de producción, en las capas de la piel que afecta, o lo demás. Lo que aquí en este certificado no podemos definir exactamente a qué lesión nos está indicando el médico que corresponde, será una exposición o sería una herida contusa. Por lo tanto, evidentemente no se puede validar algo que no tiene una correlación, no está clara ni definida la figura ni el tipo de lesión. Siendo además, tomando en cuenta que las vías de discapacidad de una exposición son muy distintas a las vías de discapacidad de una herida contusa y más que todo cara, ya que en unas probablemente no dejen cicatrices y en la herida contusa hay una gran probabilidad de que dejen cicatrices. En este segundo certificado, por ejemplo, no hay congruencia del contenido del mismo, ya que aquí la paciente acude a valoración el 11 de junio por una agresión del 15 de junio. Va a una valoración médica 4 días antes de la golpea, lo que pone en duda la credibilidad y el contenido de este certificado, que finalmente está indicando que hay una serie de condiciones, de lesiones, ¿no? En este tercer certificado es de agosto de 2013, en el cual se está certificando de que una persona ha tenido 2 abortos incompletos, uno en el año 2010 y otro en el año 2013. Entonces, se nos pide homologar estos certificados no teniendo una base científica para decir si estos abortos incompletos han sido por agresiones físicas, por enfermedades o por alguna otra circunstancia. Sin embargo, no podemos dar curso a esta valoración. En el caso, como es del 2010, no se tiene elementos científicos que acrediten que realmente haya sido el hecho de tener certificados con bastantes lapsos de tiempo, por ejemplo, 3 meses, 3 años, 1 mes, disminuye la probabilidad de encontrar lesiones objetivas las cuales puedan verse y puedan certificarse como una evidencia de que haya existido una agresión. Los errores frecuentes que hemos encontrado en los certificados médicos son los siguientes. Los colegas, los médicos que los realizan, la mayoría médicos generales de atención primaria, si bien tienen la preparación teórica de la facultad, no tienen, digamos, la suficiente experiencia para identificar correctamente lo que es un hematoma, una exposición, una lesión, una equimosis. Por ejemplo, lo más frecuente es que las equimosis sean confundidas con hematomas, ¿no? Y como vemos aquí en la imagen, las equimosis son lesiones, son contusiones planas, con sangrado interno, que solamente afecta la parte superficial del cuerpo.
Pero ya cuando hablamos de hematomas, hablamos de grandes colecciones de sangre, como ven, condicionan elevaciones y por un aspecto de tumoración en el cuerpo. Y evidentemente, como se ve, prácticamente la gravedad es distinta y por ende la incapacidad es distinta. Entonces, no hay un diagnóstico, una clasificación y una descripción correcta de las lesiones referidas por los médicos, y lo que condiciona de que no hay una buena compatibilidad de esa descripción de lesiones o del contenido de esa. Un segundo parámetro en los que existe bastantes errores es la incongruencia de los datos. Se han visto las fechas, de los lugares, el tipo de lesiones, lo que baja la credibilidad del documento, porque sí o sí es necesario tener que volver a valorar a la paciente para corroborar lesiones, para ver si realmente es lo que dicen, ¿no? Y el tercer error, que generalmente, o el tercer problema por el que pasamos cuando valoramos certificados médicos para homologar, es el tiempo con el que se ha pasado. Vienen después de 1, 2 o 3 meses, incluso años después, pidiendo que se homologue algo, lesiones que aparentemente han tenido en esa ocasión, pero que al momento, por el tiempo, han desaparecido. Lo que no nos permite, no nos ayuda a corroborar las características de esa lesión para dar guía de incapacidad. Es así que ante estos elementos, estas observaciones y esta detección de problemas y errores en los certificados médicos de médicos clínicos, ha llevado al Instituto de Investigaciones Forenses incluso a plantear el cambio o sugerir un cambio del término de homologación al término de validación. Es una sugerencia que se ha puesto a consideración como un punto de debate por el siguiente motivo. El homologar quiere decir dar un visto bueno a un documento de previa validación, pero evidentemente la función del médico forense es de certificar, y certificar quiere decir ver por uno mismo algo que existe, tener bases objetivas para certificar la presencia de algo. Sin embargo, homologar, en el sentido que está expresado en la ley, quiere decir que a fe ciega debemos firmar algo que no hemos visto. Y eso va en contra del principio de objetividad del Ministerio Público en cualquier ciencia forense. Por lo tanto, el término validar contempla validar un certificado médico de un médico clínico para que este certificado sea tomado en cuenta dentro del contenido del certificado médico forense como un elemento de referencia para orientar al médico forense de alguna lesión que haya estado presente y que probablemente aún haya una huella que certifique que realmente haya existido esta lesión. Finalmente, en base a todas estas observaciones, el Instituto de Investigaciones Forenses ha emitido una serie de sugerencias o condiciones por las cuales un certificado médico debe cumplir, condiciones que deben cumplir para que sea homologado o no sea homologado. Y la lista de elementos a considerar para que un certificado médico sea homologado o validado son las siguientes: que solo los médicos forenses dependientes del Instituto de Investigaciones Forenses podrán intervenir en el proceso de homologación. Este hecho debe ser enfatizado en la ley 348, ya que el artículo 65 indica que un experto forense es el que debe homologar. Sin embargo, un experto forense es un profesional que tiene conocimientos en el área forense, pero no está especificando si es un médico particular o solo es del INIF, ¿no? Sin embargo, solo los médicos forenses del INIF estarían admitidos para realizar este tipo de tesis.
Para la homologación es necesario contar con requerimiento fiscal u orden judicial, ya que es una pericia. Como ya se ha indicado, la actuación del médico forense solo es a orden fiscal o del juez. Toda homologación, todos los certificados que lleguen con el objeto de ser estudio de homologación deben estar elaborados en base al protocolo único de salud integrado y en base al formulario único, presentados en el formulario único, que está contemplado en el artículo 65 de la 348. Sin embargo, estos instrumentos están en el proceso de validación. Los formularios únicos o certificados médicos se sugiere que sean objeto de homologación. Los certificados que vengan de centros de salud o de hospitales en lugares donde no existiera médico forense, Instituto de Investigaciones Forenses. ¿Por qué? Porque actualmente en los departamentos, en las capitales de departamentos, existe atención médico forense 24 horas al día, todos los días del año, por lo que no existe excusa para que una persona de una capital que haya sufrido agresión física vaya a otro lugar, a otro médico que no es forense para hacerse certificar una agresión física, porque existe la atención permanente de este perito en todas las capitales y en algunas provincias, tales como Chilapata, Pisa, Tucumán, etc. Los formularios únicos y certificados médicos emitidos por el personal de salud que sean objeto de estudio para homologar deben provenir de establecimientos de salud, de centros de salud acreditados por el Ministerio de Salud y Deportes, por lo cual se debe emitir un listado a nivel nacional de todos los centros de salud públicos y privados, los cuales tengan el visto bueno por el Ministerio de Salud para emitir este tipo de formularios únicos que corresponden a la ley 348. Este es el punto en el cual nos estamos basando. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos para ver si corresponde la homologación o no de un certificado médico expedido por un centro de salud? La homologación de certificados médicos por el perito de INIC se realizará en dos pasos. El primero es realizar un análisis del contenido del certificado que ha sido emitido por el médico clínico en provincia o en hospital, corroborando, verificando qué clase de lesiones, las fechas, todo lo que anteriormente se ha indicado que se analiza, ¿no? Se debe ver si está correctamente descrito, si es un examen objetivo, si cumple con todos los patrones o las normas de resolución de lesión. Esa es una primera fase. Posterior al análisis de documentos, se debe corroborar, se debe realizar una valoración médico-forense con el objeto de corroborar si estas lesiones descritas en este certificado realmente existen y si son las que están mencionadas. Como les había dicho, hay bastantes problemas, bastantes errores en cuanto a la identificación de lesiones por el cuerpo de médicos o personal de salud fuera del Instituto de Investigaciones Forenses. Entonces, en sí, el proceso de homologación, la pericia en sí está sujetada a dos pasos. Uno, el análisis del certificado para detectar qué lesiones requiere el médico, y una segunda fase de corroborar si existen realmente estas lesiones. Para el proceso de homologación se tomará en cuenta todos los certificados o formularios únicos que se hayan producido en la consulta médico-paciente, y asimismo podrá validarse o tomarse en cuenta expedientes clínicos, exámenes de laboratorio, exámenes complementarios, radiografías, todo para concentrar la mayor cantidad de información objetiva y científica para llegar a
un diagnóstico, un diagnóstico de una lesión externa o interna que nos ayude a medir los días de incapacidad. Los médicos forenses, dependiendo del Instituto de Investigaciones Forenses, serán los únicos que podrán otorgar días de incapacidad médico-legal. Vale decir, lo que se había mostrado en el certificado médico, la cantidad de días es la que determina si es una lesión leve, grave o gravísima, y depende de esto será la sanción que determine el juez. Por lo cual, el único profesional que deberá emitir los días de incapacidad médico-legal es el médico forense de los servicios forenses, y no debe ser tomado en cuenta los días de baja médica o de incapacidad laboral realizados por los médicos clínicos u otro personal de salud, ya que esta atribución es netamente del médico forense. Además, los días de incapacidad están otorgados según un listado de parámetros de días de incapacidad elaborados por los peritos de forma previa, en las cuales ya que se tienen parámetros estandarizados de cuántos días puede tener una persona de discapacidad dependiendo de su lesión. Por ejemplo, de lesiones de 4 a 7 días, de fracturas de 90 a 45 días o de 90 a 120 días dependiendo de la fractura. Son parámetros ya previamente establecidos por el Instituto de Investigaciones Forenses. La presentación de la víctima para el proceso de homologación se recomienda que sea dentro de los 10 días desde la fecha de la gestión. ¿Por qué se recomienda este periodo? Porque es un término en el que desde el momento de la valoración, desde el momento de la producción y revisión, pasando 10 días, todavía en este periodo podemos aún detectar, corroborar huellas de lesiones traumáticas que estén obviamente mencionadas en un certificado por otro médico, ¿no? Ya después de los 10 días hay la probabilidad de que estas lesiones vayan sanándose por el tiempo y borrándose sin que deje alguna huella que realmente objetivice y certifique y sea una prueba de que hay una lesión. Evidentemente existen lesiones de gravedad como las fracturas y luxaciones que son elementos que no se borran en 10 días, pero sin embargo se sugiere que la presentación de la víctima para que se pueda homologar su certificado de valoración sea en un periodo de 10 días. Posterior a dicho lapso, si la persona viene como en los casos que les habíamos mostrado, después de un mes, de 2 meses, de 3 meses, pues no se procederá a la homologación porque no hay forma de corroborar la existencia de una lesión, una correlación superficial. Y los datos encontrados en la valoración médico-legal, las lesiones que se encuentran al momento de la valoración médico-legal, serán las únicas para tomar en cuenta los días de incapacidad. En los casos de delitos de agresiones sexuales, por ningún motivo se le realizará la homologación de estos certificados, ya que la valoración ginecológica o patológica de las agresiones sexuales es netamente de especialidad en medicina forense por la pericia, por la experiencia que tienen los peritos en identificación de lesiones geniales y en lesiones genitales frente a la experiencia de los profesionales del área de salud general, de medicina general. Asimismo, la toma de muestra de las regiones genitales y todo lo que la merite también forma parte de diferencias de especialidades en las cuales existen ciertos protocolos, ciertas técnicas específicas para la obtención de estos indicios y evidencias. Por lo cual, en delitos contra la libertad sexual no se realizará homologación de ningún tipo de certificados. Además de que, en caso de que un médico la haya realizado, mientras no sea forense, la haya realizado en la genital, evidentemente para corroborar si existe o no existe lesiones, señales u otras, evidentemente lo correcto
investigar la parte de los genitales, la exposición nuevamente, y que es específicamente bastante incómodo para la gente. Se sugiere que en aquellos casos en los cuales la víctima refiere a algún tipo de agresión o abuso sexual de una data no mayor a 120 horas, el médico que atiende este caso en provincia o cualquier personal de salud, enfermeros o auxiliares, refiera inmediatamente en calidad de urgencia a la FEL o a la Fiscalía de la Población más cercana donde exista un médico forense, en calidad de emergencia, urgencia. Quiere decir, inmediatamente llega, la refiera como si fuera un caso de un embarazo de alto riesgo o un embarazo con hemorragia severa o hemorragia, que la refieran a ese nivel como una emergencia médica que debe ser inmediatamente atendida y referida al médico. En sí, en base a todo lo anteriormente expuesto, se emite que todo el trabajo que ha realizado los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses con respecto a la intervención que nos solicitan los fiscales diariamente con respecto a homologaciones y valoraciones médicos forenses, en este momento están en proceso de validación. Sin embargo, ya se tienen documentos ya estructurados científicamente y con bases bastante fuertes para decir qué pasos debe seguir una validación o una homologación médica. En sí, las conclusiones a las que se llega con respecto a la formación, a la intervención de los peritos médicos forenses del Ministerio Público y en casos de violencia contra la mujer, es la de aportar elementos objetivos científicos que ayuden a la investigación de delitos de violencia y la construcción de la verdad histórica de los hechos. Esta labor es realizada a través de un examen médico objetivo, con el fin de investigar la presencia o ausencia de lesiones para ser diagnosticadas y coadyuvar en la clasificación de lesiones leves, graves o gravísimas según el Código Penal. La utilidad de esta clasificación de lesiones leves, graves, gravísimas es principalmente para certificar la presencia o ausencia de lesiones en lugares de un hecho, es decir, decirle al fiscal o al juez sí, señor, esta persona tiene lesiones que son de violencia física y o sexual, ¿no? Además, indicando los días de incapacidad, ayudando a clasificar lesiones leves, graves y gravísimas, la autoridad fiscal o judicial es la que va a determinar el tipo de sanción identificado según el Código Penal. Finalmente, se indica que la labor realizada por el médico forense en caso de valoración de lesiones cumple estrictamente el principio de objetividad del Ministerio Público y de las ciencias forenses, además de un imparcialidad. Todo el contenido que se ha presentado tras un arduo trabajo de los expertos del Instituto de Investigaciones Forenses, para recalcar que cada perito tiene una labor específica con protocolos específicos y que no solamente son validados internacionalmente, sino validados, actúan a nivel de normas internacionales que han sido científicamente establecidas y que tienen una razón de ser y una justificación dentro de la ciencia. Y principalmente nos debemos los peritos a el trabajo con el fin de ayudar al esclarecimiento de delitos de tipo violento en base a elementos científicos objetivos, los cuales se han sustentado en base a bibliografía internacional y la experiencia que está reconocida a nivel mundial. Finalmente, el trabajo del médico forense es un trabajo bastante largo, ya que tenemos contacto directo con las víctimas de agresiones físicas y sexuales y el servicio que se les ofrece
totalmente gratuito e imparcial. Sin embargo, debemos cumplir con las normas de objetividad para evitar que los administradores de justicia, tanto fiscales y jueces, emitan dictámenes o sentencias incorrectas en base a certificados médicos o médicos erróneos. En este sentido, nosotros como Instituto de Investigaciones Forenses estamos prestos a interactuar tanto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Justicia, con la policía, con el GAE y con cualquier institución que esté dentro del marco de la 48, con el fin de para colaborar, para ponernos de acuerdo, para llegar a protocolos que estén validados por todas las instituciones, con el fin de ofrecer un buen servicio